Se puede ver ahorita y ya está grabando. Perfecto. Sí, ya está grabando, Lizzie. Bien, entonces vamos con el capítulo 1 que tiene que ver con estudio de mercado. Voy a entrar una pequeña partecita, una pequeña introducción, porque lo que más me interesa es irme al caso práctico, cómo proyectar y estimar la demanda. ¿Estamos? No quiero entrar a detalle, voy a entrar a grandes rasgos simplemente. A ver, ¿por qué es importante realizar un estudio de mercado? Porque este estudio de mercado me va a garantizar el éxito o fracaso de mi negocio. Para que un negocio sea exitoso, para que un negocio sea rentable, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder para que un negocio sea rentable, para que un negocio sea exitoso? Tiene que haber demanda. Tiene que haber consumidores. Tu producto tiene que ir a satisfacer una necesidad y va a depender de eso el éxito o fracaso del negocio. Yo puedo saber administrar correctamente los recursos, puedo elaborar todos los presupuestos que usted quiera, pero si usted dice, voy a elaborar un presupuesto de ventas, yo estimo vender todos los meses 100 unidades, pero resulta que van pasando los meses y no venden ni el 20% de que usted había proyectado. Entonces, el problema no está porque usted no hizo un presupuesto. No está porque no sabe administrar los recursos. El problema está que su producto no satisface su necesidad. No tiene consumidores. Entonces, nosotros primero debemos garantizar que el producto que vamos a sacar al mercado debe ir a satisfacer una necesidad. ¿Correcto? Entonces, muchas de las personas creen que con tener una idea de negocio basta para comenzar. Si no realizamos un estudio de mercado previo, las probabilidades de que su proyecto prospere son muy bajas. No sé si ya les comenté. Si usted no hace un estudio de mercado, no conoce cuál es su mercado objetivo, cuáles son sus competencias, cuáles son sus proveedores, cómo los va a distribuir, no va a tener estrategias claras para llegar al consumidor, ¿no? Entonces, de cada 10 empresas que se crean en Bolivia, según la estadística, 7 terminan de liquidarse dentro de los 3 años. Simplemente 3 son los que sobreviven. Justamente son estos 3 que hacen y cumplen estas etapas para poder introducir un nuevo producto en el mercado. ¿Correcto? Entonces, para que mi negocio pueda generar ingresos, tenemos que conocer al público objetivo. Tengo que conocer a mi competencia. Tengo que conocer a mi proveedor, mi mercado. ¿En qué sector me voy a desenvolver? ¿Cuáles son las condiciones que otorga mi competencia? ¿No? Los beneficios de llevar a cabo un estudio de mercado. Entre ellos tenemos conocer a nuestros posibles clientes. ¿Qué es lo que buscan o necesitan en el mercado? Yo puedo ir con una idea al mercado, pero cuando me encuentro allá, la realidad puede ser otra. ¿Correcto? Si lo que vamos a ofrecerles realmente cubre sus expectativas, va y satisface sus necesidades, permite identificar el potencial de mercado, permite descubrir las oportunidades comerciales, crear una estrategia de marketing más exacta, ¿no? ¿Qué es un mercado? Un mercado básicamente es donde se relacionan los compradores y vendedores. ¿Cómo se lo llama a los compradores? Demandantes. ¿Cómo se lo llama a los vendedores? Ofertantes. Es decir, un mercado es donde está la demanda y la oferta. ¿Para qué se juntan estos dos? Para poder realizar transacciones de un bien o servicios. De acuerdo a las condiciones en que producen y venden los bienes, se tienen la siguiente estructura de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística.
¿En qué consiste la estructura de mercado de competencia perfecta? ¿Cuál es la característica? ¿Cantari? No, ya escribí Al 100 ahí en el transporte. Les voy a pedir, por favor, que silencien su micrófono. Sí, por favor. Una fruta sale. Ahora sí, el quien quiera hablar puede habilitar su micrófono. ¿En qué consiste la estructura de mercado de competencia perfecta? Esto lo han visto en microeconomía. ¿Cuál es la característica de estructura de mercado? Entonces ustedes tienen que identificar en qué mercado van a estar. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio o competencia monopolística. Si ustedes van a hacer salteña, ¿a cuál de estos mercados pertenecerían? A la de comida, a la de alimentos. Ya, ¿y cómo sería la estructura de mercado? ¿Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística? ¿Cuántas empresas hay que hacen salteña, que elaboran salteña, que producen salteña? Hay muchas. Muchas. Monopolio sería. O Monopolio, competencia monopolística. oligopolio. Ajá. Si son muchas, ¿y cómo son los consumidores? ¿Pocos? ¿Muchos? Mucho. Muchos. También muchos. Entonces estamos perteneciendo a la estructura de mercado de competencia Perfecta. perfecta. En esta estructura de mercado no hay barreras de ingreso al mercado. Hay una infinidad de consumidores y de productores. Es decir, la característica principal es que hay varios consumidores y varios productores. No hay barreras de ingreso. Y además no necesitan grandes sumas de capital. Todos son conocedores del precio. ¿Ustedes conocen cuál es el precio de la salteña en promedio? 8 bolivianos. 8 pesos. 8 bolivianos. ¿Saben cuál es el precio del pan? 50 Bolivianos. centavos. ¿Quién le coloca el precio a este tipo de productos? A las salteñas, al pan. El mercado, ¿no? El mercado. Porque fíjense, si usted hace pan y usted cobra, pongámoslo, 1 boliviano por pan, ¿va a tener clientes? Sí. Porque es un producto de primera necesidad. Pero si alguien, si su competencia está vendiendo en 0,50 centavos. Depende de la calidad del pan. Pero para subirlo un 100%, No va a vender. no. El mercado te va a obligar a que bajes el precio. O por lo menos te niveles, o si usted quiere con él porque su pan es de muchísimo más calidad, podrá incrementar un precio un 10%, un 20%, no más. Entonces, el mercado te obliga a que bajes el precio. Esta es la característica de la competencia perfecta. Monopolio. En esta estructura de mercado hay una sola empresa que presta el servicio o produce el bien. No tiene productos sustitutos. Un ejemplo, en Santa Cruz, ¿cuál sería monopolio? ¿Qué empresa pertenece a monopolio? SOAT, AFP. La cree. Ya, Aguapá, CRE, son únicas en el mercado, ¿no? No tienen sustitutos. ¿O hay algún bien sustituto de Aguapá, por ejemplo? No. ¿Cree? Tampoco. De creer las velitas. Usted puede
darlo como competencia las lámparas, por ejemplo, las linternas. No, No, no. no. Oligopolio, que son pocas empresas en el mercado, pero que producen bienes similares. Y hay varios consumidores. Por ejemplo, aquí, ¿quiénes pueden ingresar? Tigo, Viva, Entel. Los bancos, las empresas telefónicas, las empresas aseguradoras, ¿no? Entonces, estos son tipo de empresas de oligopolio. Aquí ya se necesita grandes sumas de capital para poder entrar a este negocio. Lo mismo sucede con monopolio, ¿no? Si usted quiere ingresar a ese sector, por ejemplo, si usted quiere de redistribuir energía, o Guaracache, si usted quiere producir energía, ¿cuánto de inversión de capital creen que se requiere? Millones, No, infinidades, ¿no? Entonces, hay barreras de ingreso en este tipo de estructura de mercado. El mismo Estado coloca barreras y además hay barreras de entrada y de salida. ¿Por qué de salida también hay una barrera? ¿Por qué yo no puedo salirme fácilmente de este mercado? Imaginemos que Guaracachi no quiere producir energía. ¿Será que es fácil salirse de ese mercado? ¿Será que hay alguien que la pueda comprar fácilmente una turbina? No. No. Tiene que cumplir un proceso también, ¿no? No hay empresas que puedan adquirir esa turbina. Tendría que ser uno de su rubro, pero no hay aquí en Santa Cruz. Tendría que irse a otro departamento, otro país, qué sé yo. Entonces, no es fácil salirse de ese mercado. Entonces, tiene barreras de ingreso y de salida. Y además, ¿quién coloca la tarifa? Desaguapac. Son ellos, ¿no? Le hice una consulta Sí. acerca respecto a lo de Zaguapá. Si en otros sectores de la ciudad hay otras cooperativas que ofrecen el mismo servicio, entonces ya no sería monopolio. No, pero, a ver, Zaguapac, ¿hasta dónde abarca? ¿Hasta qué anillo? ¿Hasta el quinto? Hasta el quinto. Hasta el quinto. Ahí es monopolio, no hay más. Zaguapac no abarca más a otros, porque ya cada Pampa de la Isla, el Plan, la Villa ya tiene su propia cooperativa, que ellos son monopolio en ese sector, en esa zona, si usted quiere. Entonces monopolio se refiere solo específicamente a la zona, ¿no? Claro, en ese mercado donde él opera, ¿no? Zaguapac opera dentro del séptimo o sexto anillo, no estoy tan seguro hasta dónde, pero es monopolio en ese mercado que él opera. Bueno, listo. El otro es de competencia monopolística. En competencia monopolística hay varias empresas que producen productos similares, pero no son idénticos. Y estos compiten mediante publicidad. Por ejemplo, a ver, aquí están las empresas que comercializan detergentes. Yo les pregunto aquí. Hay empresas que producen detergentes. Unos producen Omo, Bolívar, Patito, Shure. Ahora yo les pregunto, estos productos son similares, ¿no? Son de limpieza. Pero Sí. son idénticos. Omo es lo mismo que Patito. Bolívar es lo mismo que Patito. No, Patito tiene más esencia y se puede decir que Omo es más fuerte, digamos, en cuanto a su producto. Entonces, fíjense, ambos son detergentes, ¿no? Pero no son idénticos los productos. Usted acaba de decir que uno es mucho más fuerte, si ustedes quieren, ¿no? Generalmente, este tipo de AC Bolívar o Omo es para poder, para ropa, ¿no? Y los otros patitos generalmente lo utilizan para servicios, ¿no? Entonces, ¿y cómo compiten esto? Por la calidad y el precio. Básicamente Puro marketing, dicen. La publicidad. Marketing, publicidad.
Por ejemplo, hay una publicidad típica de Omo, ¿no? Donde un niño se revuelca en el barro y su madre es feliz, ¿no? ¿Alguna vez su madre así se ha puesto feliz cuando ustedes estaban revolcándose en el barro? No. No. No, mínimo, pues les da un chinelazo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esas son las estructuras de mercado. Entonces, ustedes tienen que ver en su proyecto en cuál de este mercado van a pertenecer. ¿Queda claro? Bien, jóvenes, tenemos 4 tipos de mercado para el estudio de mercado. El otro mercado vamos a hablar en forma global, en forma general. Ahora vamos para el estudio de mercado. Tenemos mercados potenciales, tenemos mercados disponibles, tenemos mercados de servicio o meta y mercados penetrados. ¿Cuál es nuestro objetivo nosotros? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo principal? Nuestro objetivo es llegar a este tipo de mercado, al mercado meta o servidos. Puedo tener mercados potenciales. ¿En qué consisten los mercados potenciales o cuáles son las características de los mercados potenciales? Es el conjunto de clientes que expresan un grado de interés en una determinada oferta de producto. Es decir, que tenga un cierto grado de interés sobre su producto o sobre tu producto que vas a lanzar. Ese es un mercado potencial, que tenga interés sobre tu producto. Mercados disponibles es un conjunto de consumidores que tienen interés, que es la primera, y tengan los ingresos y acceso a una determinada oferta de producto. Tu producto es interesado en el mercado, pero tu producto vale 200. Ah, no, ese producto me interesa, pero no da mi presupuesto. Ese es un mercado potencial. Mientras que el mercado disponible, digo, me interesa ese producto y yo tengo para comprar o para adquirir ese producto. Ese es el disponible. ¿Y cuál es el mercado servidos o meta? Es la parte del mercado disponible calificado que la empresa decide captar. Por ejemplo, a ver, voy a entrar con un ejemplo. A ver, ¿les interesa tener un vehículo? Sí, a todos. Todos somos mercados potenciales. Disponible. ¿Tenemos los ingresos para adquirir un vehículo? No, no todos tenemos posibles. No tenemos todos los ingresos para poder adquirir un vehículo. Nos quedamos algunos en mercado potencial, otros pasamos al mercado disponible. Sí tengo los recursos para poder adquirir. Pero califico para tener ese producto. Posiblemente algunos sí y otros no. Por ejemplo, yo puedo tener 16 años. Tengo los recursos. Ya mi padre me heredó. Entonces yo puedo vender esa herencia y puedo adquirirlo. O sea, tengo los ingresos. Me interesa. Pero no califico para adquirir. ¿Por qué no califico para adquirir el vehículo si tengo 16 años? Menor de edad. Menor de edad. Menor de edad. Tiene que ser mayor o igual a 18 años para poder conducir un vehículo, para poder portar una licencia de conducir. Entonces, fíjense, nuestro objetivo es el mercado meta. Debe tener interés por tu producto, deben tener los ingresos y además debe ser calificado para adquirir tu producto. Mercados penetrados es el conjunto de consumidores que ya han adquirido un producto similar de nuestra competencia. Es decir, que este tipo de mercado está concentrado en aquellos que ya han adquirido un producto similar, pero de nuestra competencia. Entonces, nosotros tenemos que por ahí robar algo, digamos, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es quedarnos con este tipo de mercado. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es un estudio de mercado? El estudio de mercado simplemente es la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta. Aparte de cuantificar la demanda y la oferta, además debemos analizar el precio, es decir, nos permite analizar el precio y la forma de comercialización del bien. Entonces, fíjense, tiene 4 objetivos el estudio de mercado. Cuantificar la demanda y la oferta. ¿Cuánto están disponibles a comprar de mi producto?
¿cuánto es la oferta del producto en el mercado? ¿Quiénes son los ofertantes? Además, analizar los precios del mercado. ¿Cuál es el precio que yo voy a tener sobre mi producto? ¿Cuál es el precio de mi competencia? ¿Cuál es el precio del mercado? ¿Cuál ha sido la evolución del precio de los últimos 5 años, 10 años? Qué sé yo? ¿Y cómo lo vamos a comercializar? ¿Qué canales de distribución vamos a utilizar? ¿No? El objetivo de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Cuantificando la demanda y la oferta. Si hay una demanda insatisfecha, hay una oportunidad de ingresar al mercado. ¿Qué es la demanda insatisfecha? Para que haya oportunidad de ingresar a un mercado, tiene que haber una demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha simplemente es la demanda menos la oferta. Si hay 100 posibles consumidores y simplemente hay 60 productos ofertados, entonces tengo una demanda insatisfecha de 40. Entonces yo tengo que ir a copar esta demanda insatisfecha. No sé si le voy a copar el 100% de esta demanda insatisfecha, un porcentaje, eso me dirá el estudio de mercado. Entonces, para que haya oportunidad de negocio en un mercado, tiene que haber demanda insatisfecha, tiene que haber una necesidad. Entonces, alguien va a agarrar esta oportunidad para crear un negocio y lo va a producir en masa para poder generar. ¿Queda claro? Bien. Entonces, nosotros ahora nos vamos a dedicar a esto. Determinar y cuantificar la demanda y la oferta. De aquí me voy a saltar directamente varias diapositivas. Porque si no se nos va a ir el tiempo. Lo demás voy a darlo por avanzado. Les voy a pedir que ustedes lo puedan revisar. Aquí tiene que ver qué es demanda, qué es oferta. A ver, esto es fundamental, ¿no? Esto, vamos a aclararlo esto. A ver. ¿Quién me podría decir qué es demanda? ¿O qué entienden por demanda? Cantidad demandada. ¿Qué es la cantidad demandada? Es la necesidad. A ver, ¿qué les han dicho en microeconomía o en economía? ¿Qué era la cantidad demandada? Es lo que el cliente requiere, la cantidad. Ya. Es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar, a adquirir a un determinado precio. Y está condicionado a una serie de factores. Por ejemplo, la cantidad demandada está condicionada a una serie de factores. Por ejemplo, ¿en función de qué? Del precio del bien. La demanda del bien X está en función de su precio. Por ejemplo, cuando te suben el precio, ¿cómo reaccionas? La demanda baja. La demanda baja. Esta es la cantidad y esto es el precio. La curva de la demanda es creciente o es decreciente. ¿Cuál es la demanda? ¿La primera o la segunda? A ver, los que pasaron con 100 microeconomía. La primera, Lisen. La primera, bien. Anótese 0. Ya pues, Lisen. Mira que está grabado la clase, ¿no? La van a escuchar todos sus compañeros. Su papá también la va a escuchar. Es la segunda. Segunda, porque es decreciente. La segunda. La demanda tiene una pendiente negativa, es decir, menor a 0.
Entonces, la demanda tiene una pendiente negativa, es menor a cero la pendiente. ¿Por qué? Ahora les explico por qué. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, algo que ustedes consumen a diario. Carne de res. Voy a graficar la carne de res. ¿Cuál es el precio promedio actualmente de la carne de res? 32 bolivianos el kilo. 32 bolivianos el kilo. En promedio, ¿no? Obviamente hay diferentes precios, ¿no? Empezando desde hueso hasta terminando a la carne de primero. En promedio, 32, ok. Yo le pregunto a usted que me acaba de responder 32 el precio, ¿cuánto consumen en promedio en su familia a la semana? ¿Cuántos kilos? Lo voy a poner por semana, en promedio. 2 kilos por semana. ¿Cuántos son en su familia? Somos 3. 3, 2 kilos, ok. Creo que consumimos todos los días carne. Ahí está. Entonces su compañera, cuando el precio está 32 de la carne de res, en promedio ellos consumen semanalmente 2 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucediera? ¿Cómo reaccionaría su familia si el precio de la carne se incrementa a 50 bolivianos? ¿Cómo reacciona usted? Dejaría de consumir. Dejaría de consumir o Viva el compraría pollo. Entonces, sardinas. Fíjese, el precio está subiendo, se incrementó su precio. ¿Y qué está haciendo usted? Bajó su consumo. Disminuye el consumo. Le voy a poner 1. Puede ser Y se busca un 1.5, sustituto. 0.8, qué sé yo. Entonces, fíjense, usted deja de consumir. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el precio y la cantidad? ¿Qué pasa si el precio sube del producto? ¿Qué ocasiona? La cantidad baja. La demanda baja. Disminuye la cantidad demandada de ese bien. Entonces, la relación que hay, fíjense, es inversa. El precio sube, la cantidad baja. Pero, ¿qué pasaría ahora si el precio del kilo de carne es 15? No, pues, si antes consumía 2 kilos, ahora va a consumir 3 o 4. Todos los fines de semana va a ser churrasco. ¿No ve? Entonces, fíjese, la cantidad demandada primero está en función del precio. Y cuando cambia el precio, fíjese, del primer punto llamado A, se ha ido al punto B, que lo vamos a llamar B. Fíjense, el cambio que ha habido en el precio del bien ha hecho que haya un cambio sobre la misma curva. Del punto A se ha trasladado al punto B. Nada más. ¿Queda claro? Eso sucedió cuando cambió el precio. Hubo un traslado del punto A al punto B. ¿Perfecto? Ahora, ya tenemos que la cantidad demandada está en función del precio. ¿Cuál sería otro factor que condiciona la demanda? ¿Cuál sería otro factor que condiciona la demanda? Aparte del precio. Aparte del precio. Afecta la demanda, dice Norita. Sí. La calidad. Ahí la gente empieza a pagar el costo que ponga. O yo estoy equivocado. El otro factor que condiciona la demanda es el ingreso.
¿Estamos o no estamos? Sí. El ingreso del consumidor. Por ejemplo, esta situación que acabo de graficar es cuando usted tiene un ingreso estable, imaginemos que mensualmente percibe de 4,000 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo? Si su ingreso es de 4,000 bolivianos, esta es la situación que atraviesa. Cuando el precio es 32, usted consume 2. Cuando el precio sube a 50, usted baja su consumo porque su ingreso no incrementó, por lo tanto tiene que bajar su consumo para ajustar su presupuesto. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si disminuye ese ingreso? Imaginemos la situación que estamos atravesando. ¿Qué pasó con las empresas con la situación que estamos atravesando? Les ha ido mal, han empezado a disminuir sus ventas. Al disminuir sus ventas, han disminuido sus ingresos. Por lo tanto, en muchas de las empresas han tenido que renegociar los sueldos básicos con los trabajadores. Entonces, imaginemos que una de esas empresas es usted donde trabaja. Le dice, miren, jóvenes, la situación es insostenible, no tenemos liquidez para cumplirlos con los compromisos y queremos estar estables todos, quieres que no vayamos todos, pero tenemos que poner todos un granito de arena, tenemos que aportar. Esta es la situación. Y mira, hemos visto todas las posibilidades de que ustedes se mantengan en la empresa, usted dedica tiempo a la empresa, usted está comprometido con la empresa, pero la situación es insostenible. Y la única manera de que ambos marchemos bien, que la economía de la empresa empiece a recuperarse, es que lo bajemos un 50% de su ingreso. Si antes ganaba 4,000, ahora va a ganar 2,000. Bien, es un factor que afecta o no afecta a la demanda, a la cantidad demandada. Afecta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahora si tu ingreso de 4,000 ha disminuido a 2? Lo que va a hacer es ajustar su presupuesto y seguramente si antes consumía 2 kilos, ahora va a consumir con su nuevo presupuesto, ¿cuánto? Un kilo. Se va a volver vegetariana, Alicia. No sé, pero a ver, ¿qué va a suceder cuando disminuye el ingreso? Lo que va a suceder es, fíjense, la curva de demanda se va a desplazar en forma negativa. Esta curva de demanda se desplaza en forma negativa. Fíjense, el precio del producto no cambió. Fíjense, el precio mantiene. Lo que ha sucedido es que la curva de la demanda se ha desplazado en forma negativa. Por lo tanto, al mismo precio yo voy a consumir ahora 1.3 kilos. 1 kilo y 300 gramos. Entonces, fíjese, cuando cambia el ingreso, ya no hay movimiento sobre la misma curva, sino que hay desplazamiento total de la curva, en este caso en forma negativa. Pero también la curva se puede desplazar en forma positiva. Si usted está en una empresa del sector tecnológico, por ejemplo, en este momento, como Zoom, ¿qué ha pasado con los ingresos de Zoom? Está elevado. Está elevado. Se fue la luz. Se ha incrementado exponencialmente. Entonces le dice, muy bien, a nosotros con este problema nos ha ido súper bien. A la empresa le ha ido bien. Para que a la empresa le siga yendo bien, pues vamos a dar un incentivo al personal. Así que lo vamos a duplicar lo que usted ganaba. Como el precio de las acciones de Zoom se ha incrementado, pues entonces ahora lo que voy a hacerlo es también incrementarlo su sueldo. Es decir, ahora va a ganar 8. ¿Qué va a suceder entonces? No, pues usted si antes consumía 2 kilos, ahora va a hacer churrasco 2 veces a la semana, o por lo menos cada fin de semana. Entonces ya no va a consumir 2 kilos, va a consumir ¿cuánto? Fíjense si se desplaza. El precio no cambió, fíjense. No cambió, pero mi curva tengo aquí. Entonces ya voy a consumir 5 kilos.
Entonces, fíjese que el cambio en el ingreso me genera movimientos de toda la curva. Pero cuando cambia el precio, simplemente hay movimientos sobre la misma curva. Otro factor que afecte a la demanda, aparte del ingreso. Puede ser las preferencias del consumidor. Ya, preferencias del consumidor. Lo voy a poner aquí. Gustos y preferencias. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos entonces ya que lo tocó ese tema. A ver, ¿cuántas personas de aquí del grupo hay, por ejemplo, y cómo lo llaman a estas personas? Vegetarianas, ¿no? Vegana. Vegana, bueno, vegetariana también. Dependiendo si consumen leche, huevo, etc. Ok. Por más que usted le regale la carne de res, no te van a consumir. Sí. Entonces, es un factor que también afecta la cantidad de demanda. Si usted se va a ir a ofertar a un sector que la mayoría de la población son vegetarianas, que no consumen carne, pues por más que los regalen no los van a consumir. Entonces, también afecta. Por sectores, por campañas, si usted quiere, por ejemplo, épocas de invierno, verano, las prendas de vestir cambian, ¿no es cierto? Gustos y preferencias. Entonces, también, cuando cambie estas preferencias o gustos, también hay desplazamiento de toda la curva. ¿Muy bien? Precio de otros bienes relacionados. ¿Será que afecta? Sí. Sí, dicen. Sí. Claro que sí. Por ejemplo, a ver, grafiquemos otra demanda, pero aquí, ¿cuál sería? Vamos a hacer un producto sustituto de la carne de res. ¿Cuál sería? Pollo. El pollo. Carne de pollo. Ustedes comen todas las noches pollo, ¿no? Carne de pollo, ahí está. ¿Cuánto está el carne de pollo actualmente? ¿13, 12? 13, pongamos. 13 es el promedio, ¿no? Pollo mairaneño. Cantidad. Ahora le hago la misma pregunta. Alguien que me diga cuántos kilos consumen a la semana carne de pollo. Entre 6 a 7 kilos. Ya, pongámoslo 6. 7 kilos, 3 pollos, digamos, ¿no? Ajá, 3 pollos. 3 pollos, 7 kilos. Ok, pongámoslo en kilos. Entonces vamos a expresar en kilogramos. Ok. Muy bien. Ahora resulta que se incrementó el precio del pollo y se ha duplicado a 26. ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona? Compro menos. Compra menos pollo. Ahora va a comprar 3 pollos simplemente. Un pollo de 3. Fíjese, sube el precio y baja la cantidad. Ese es el movimiento que va a tener sobre la misma curva en el consumo de pollo cuando cambia el precio del pollo. Es decir, del punto A se va a trasladar al punto B. Es decir, sobre la misma curva. Pero este incremento en el precio de la carne de pollo, ¿tendrá un efecto sobre la carne de res? ¿O no va a haber ningún efecto? Sí, tiene efecto. Sí, va a haber un efecto. Lo que voy a hacer es dejar de comprar pollo. Fíjese, si antes compraba 7 kilos, ahora voy a comprar 3. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Eso significa que voy a comer esos días sin pollo, sin carne, sin presa? No. No. O quizás otro sustituto. Pues, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es comprar menos, dejar de consumir aquí y me voy a ir a consumir carne de res, porque el carne de res no cambió su precio. Entonces, como el carne de res mantiene el precio, entonces dejo de consumir aquí y voy y consumo más carne de res. Ahora consumo 5. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está desplazando toda la curva en forma positiva. ¿Correcto? Y va a suceder, ¿qué pasaría si el precio del pollo del kilo es de 5 bolivianos? Va a consumir más pollo. Si antes
por semana comía tres veces al día, pero 3 días pollo y los otros días carne, entonces como bajó el precio, va a consumir 10 kilos, eso significa que me va a alcanzar para un día más. Entonces, lo que va a suceder es que dejar de consumir carne de res, porque el pollo está mucho más barato, entonces compro más pollo para más días, y eso significa dejar de consumir carne de res, y eso va a significar que la curva de demanda se desplaza en forma negativa. Entonces, fíjense que el precio de los otros bienes también afectan a la cantidad demandada. Y esto hemos hablado simplemente de bienes sustitutos. Podemos hablar también de bienes complementarios. Un bien que se consume ambos al mismo tiempo. Que antes lo consumían, que les encanta a las damas cuando salían los fines de semana a bolichar. El Fernet, ¿no? ¿Cuál es el bien complementario del Fernet? Coca-Cola. Coca-Cola. Ahí está. Un bien complementario del té. El azúcar. Azúcar. Si te suben el precio del kilo de azúcar, si antes usted por día se tomaba 5 tazas de café y le subieron el precio del kilo del azúcar, entonces ¿qué va a hacer? Va a dejar de consumir café. Porque no le va a dar el presupuesto. Entonces también afecta el incremento de los bienes complementarios. No es porque le subieron el precio del café, sino porque le subieron del bien sustituto, que es del azúcar. ¿Correcto? Entonces, ¿y qué más aparte de esto para concluir? ¿Hay otro factor que también afectaría a la demanda? La población, Licen. El tamaño de la población, bien. El tamaño de la población también afecta. En este momento su compañera son 3 y consumen, ¿cuánto dijo en promedio? 3 kilos o 2 kilos de carne de res. Su compañera tiene una proyección de tener una familia de aquí a 2 años cuando termine la universidad o de aquí a 1 año. Y ella piensa tener no más de 6 hijos, nada más. ¿Cómo va a ser el consumo de carne en su familia ahora? ¿Cómo sería el consumo de la carne si aumenta la familia? Más carne. Consumir más carne. Entonces ya va a tener que comprar más. Va a tener que, la cantidad demandada se va a incrementar. Entonces también es un factor que determina la demanda. Entonces, como hay factores que determinan la demanda, también hay otros factores que determinan a la oferta. Entonces, ¿qué es la cantidad ofertada? Es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a comprar a un determinado precio y también condicionado a una serie de factores. ¿Correcto? Entonces, eso ustedes tienen que tomar en cuenta en su proyecto. Ustedes tienen que tomar en cuenta cuándo subir el precio y cuándo no subir. Y eso tenemos que estudiar la elasticidad. ¿Recuerdan de elasticidad precio de la demanda? Elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad dividido entre la variación porcentual del precio. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, Licen. La elasticidad básicamente nos muestra qué tan sensibles somos ante un cambio que pueda suceder en el precio. Yo tengo que analizar ahora, por ejemplo, cuando me subieron el precio de la carne de 32 a 50, ¿cómo ha afectado a la cantidad demandada? ¿Cómo he reaccionado en la consumo de la carne de res? ¿Qué tan sensible he sido ante un incremento en el precio de la carne de res?
Entonces yo tendría que calcular aquí la variación porcentual, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuál sería la variación porcentual del precio? 50 menos 32 dividido entre 32. ¿Cuánto es la variación porcentual multiplicado por 100? A ver si alguien me ayuda, ¿me puede calcular? ¿Cuánto sale? $0.56. 0.56, es decir, lo voy a poner redondeado 56%. Fíjese, el precio se ha incrementado en un 56%. Ahora voy a analizar la cantidad demandada. Entonces, ¿cuánto ha sido la variación porcentual de la cantidad? El precio se ha incrementado un 56%. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto que ha tenido en la cantidad demandada? 2 menos 1 dividido entre 2. Voy a poner nuevamente. Vamos a recordar un poquito de microeconomía. ¿Cuál es el precio? Perdón, la cantidad 2. La cantidad 2 es 1 menos la cantidad 1 dividido entre la cantidad 1. Y calculenlo eso, ¿cuánto es? Menos 0,5. Es decir, la variación porcentual ha sido, en este caso, el 50%. Ahora yo tengo que determinar la elasticidad precio-la demanda. A ver, dice variación porcentual de la cantidad que es 50 dividido entre 56. Pero aquí ha sido menos 50, ¿no? Tenemos mucho cuidado, menos 50. Pero tenemos que aplicarlo valor absoluto. ¿Y cuánto sale esto? 50 dividido entre 56. $0,89. Eso se interpreta en veces. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien quiere estar eximido en el examen? Veces. Ahí está. La elasticidad precio de la demanda es menor a 1. Eso significa que somos elásticos o inelásticos. Precio de la demanda es inelástico. 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 Ahí está. Entonces, ¿qué significa que el precio de la demanda sea inelástico? Significa que somos poco sensibles ante un cambio en el precio. ¿Qué significa eso? Si me incrementan el precio, yo voy a dejar de consumir, pero una mínima cantidad. ¿Por qué voy a dejar de consumir una mínima cantidad? Porque seguramente estoy hablando de un bien de primera necesidad. Entonces, cuando los bienes son de primera necesidad, usted puede subir el precio y igual le van a seguir comprando. Van a disminuir sus ingresos, su consumo, pero no demasiado porcentual. Entonces, eso significa que son precios de demanda inelásticos. Entonces, cuando la demanda es inelástico, yo como empresa puedo incrementar mis precios para poder aumentar mis ingresos.
y lo voy a cumplir el objetivo, pero siempre y cuando que esté trabajando con una demanda inelástica. Pero si mi demanda es elástica, eso significa que ante un pequeño incremento en el precio, la cantidad demandada va a caer abismalmente. Entonces, cuando estoy trabajando con demandas elásticas, no me conviene subir el precio. En vez de querer aumentar mi ingreso por incrementar mi ingreso, lo que voy a hacer es empeorar mi ingreso, voy a disminuir. Porque lo que voy a hacer es quedarme sin clientes. Porque la reacción que van a tener sobre mi precio es demasiado. Entonces yo tengo que analizar para subir o bajar precio. Tengo que ver qué tipo de elasticidad estoy trabajando. ¿Cuál es la elasticidad de demanda? Entonces es fundamental nosotros que conozcamos esto. Entonces las empresas toman en cuenta, a ver, ¿qué pasa si el precio es tanto? ¿Cuánto están dispuestos a comprarme? ¿En cuánto va a disminuir mi cantidad vendida? ¿Y qué hago con los ingresos? Entonces, una empresa para poder incrementar ingresos, uno de los factores es aumentar precio o disminuir el precio. Todo depende de la elasticidad, vuelvo a repetir. Todo depende. ¿Queda claro? Sí, listen. Porque muchas empresas tienen mayores ingresos por la rotación que tienen. Por la rotación. O sea, tienen sus productos, lo venden a un bajo precio, pero tienen alta rotación. Y eso, alta rotación que tenga, hace que incremente sus ingresos. Como Xiaomi. ¿Perdón? Como Xiaomi. Puede ser. Entonces, hay que ver estrategias de cómo incrementar ingresos. Y uno es mover los precios. Y hay que saber cuándo mover. Porque por mover precios usted puede destruir su negocio por querer hacer el bien si usted no conoce de economía. Entonces, esta materia de economía es fundamental. Esto me permite tomar una decisión si subir o bajar mi precio. ¿Vamos bien? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. Sí. Ahora sí, entonces todo esto nosotros tenemos que manejar. ¿Vamos bien? Ahora sí, voy a salir. Ahora lo que era mi objetivo era lo siguiente. A ver, quería irme, que ya me estanqué en algo que... Aquí. Les decía inicialmente, al inicio de las clases, que tenemos dos técnicas para proyectar. Y el objetivo del estudio de mercado era justamente estimar, cuantificar la demanda y la oferta. Entonces, lo que podemos hacer nosotros para poder estimar o proyectar la demanda, tenemos dos técnicas, lo que les decía inicialmente. Tenemos la cuantitativa y los cualitativos. ¿Cuándo utilizamos la técnica cuantitativa? Cuando tengamos modelos causales o modelos serios de tiempo. Es decir, básicamente cuando tenemos datos históricos. ¿Y cuándo utilizamos los métodos cualitativos? Cuando son métodos Delphi o métodos de investigación de mercado, que generalmente se utiliza de esto. Estos son recurrir a expertos. Pero lo más común es hacer una investigación de mercado. Entonces, esto es cuando tenemos datos históricos y esto es cuando no tenemos datos históricos. Si no tenemos datos históricos, tenemos dos opciones. Hacer una investigación de mercado nosotros o recurrir a un experto que nos pueda ayudar con el tema. En eso consiste el método Delphi. Entonces, lo más común es que la investigación de mercado. Entonces, yo voy a hacer en este momento una proyección de la técnica cuantitativa cuando tenemos o conocemos datos históricos. Y hay un video ya grabado para ambos, obviamente hay, pero en este momento voy a repasar esto. Y esto lo vamos a dejar por avanzado, que ustedes lo revisen el video. Cualquier duda ustedes que tengan, pues me lo hacen saber, no, sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, para poder proyectar la demanda bajo el método cualitativo por la técnica de investigación de mercado,
pues tenemos que realizar necesariamente la encuesta. Y para hacer encuesta yo necesito saber determinar el número de encuestas a realizar, es decir, el tamaño de la muestra. Una vez que yo conozca el tamaño de la muestra, pues voy a realizar mis encuestas, les voy a recopilar, les voy a tabular, les voy a graficar. Y con eso lo que voy a hacer es proyectar la demanda. Y eso es lo que está hecho en uno de los videos. ¿Correcto? Entonces, bajo la técnica cuantitativa, modelo serie de tiempos, van para ello, para proyectar la demanda bajo esa técnica, vamos a utilizar una herramienta estadística que se llama los mínimos cuadrados. No sé si ustedes recuerdan en estadística eso, los mínimos cuadrados. La regresión lineal, la regresión exponencial, la regresión logarítmica, la que les encanta, la polinomial. Entonces, esto es una técnica estadística que nos permite proyectar la demanda. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer para hacer este ejemplo, antes que se nos vaya las clases, que se nos termina, tenemos media hora. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a utilizar esta técnica cuantitativa y la herramienta estadística, los mínimos cuadrados. Entonces para ello, les voy a compartir un ejemplo. Aquí. Lo que me interesa es esta partecita. Me interesa esta parte de acá. Simplemente eso. A ver, dice, programa de producción, dice, con base a la investigación de mercado, se ha obtenido la demanda y oferta histórica del mercado, las cuales se muestran en la siguiente tabla. Fíjense, tenemos demanda y oferta histórica de los últimos, ¿cuántos años? A ver, los últimos 3, 6, 9, de los últimos 10 años, del 2010 al 2019, tanto la demanda como oferta. Yo puedo conseguir en alguna institución esta información, ya sea CAINCO, CABO, IPSE, Impuestos Nacional, en la INE, ¿no? Puedo recurrir y conseguir esta información. Entonces, aquí está la información histórica. Luego dice la capacidad máxima de producción es de 2.000 unidades de pan al año. Bueno, por ahora no me interesa esto. Por ahora no me interesa. Pero si quieren, lo vamos a terminar esta partecita. Esto es lo que me interesa. ¿Correcto? Entonces, fíjense, la empresa que yo quiero emprender va a tener una capacidad de producción de 2.000 unidades de pan al año. La capacidad de producción está en función de las maquinarias y equipos. Obviamente, si voy a comprar hornos industriales y tiene una capacidad de hornear ese horno industrial, ¿no? Obviamente eso depende también no solamente de las maquinarias, sino los muebles, los equipamientos, las construcciones, las instalaciones. Por estas instalaciones usted simplemente puede entrar 2 máquinas industriales o 2 hornos industriales y usted quiere incrementar una tercera, no va a poder porque no da su infraestructura. Entonces, el tamaño depende de la maquinaria, de los equipos, muebles y de la construcción. Entonces, en su proyecto tienen que tomar muy en cuenta estas variables. Usted no puede decir alegremente, decir voy a producir 10.000 unidades porque eso es lo que piden en el mercado. Y sin embargo, tu capacidad de tu máquina no da para producir 10.000. Tus instalaciones no da para producir 10.000. Porque para producir 10.000 necesitas 5 máquinas. Y no hay dónde colocar a las máquinas porque no tienes espacio suficiente porque no pensaste en crecer. No pensaste en el futuro. Entonces hay que tomar en cuenta esas variables al momento de diseñar el tamaño de la planta. ¿Correcto? Entonces, esta es la capacidad máxima y luego dice, además la empresa planea tener cobertura del 30% de la demanda insatisfecha. Les decía inicialmente, para que haya una oportunidad de negocio en el mercado, tiene que existir una demanda insatisfecha para que yo pueda ingresar. ¿Estamos bien? Entonces, lo que voy a hacer es este cuadrito copiarlo a un libro de Excel y con esto es lo que voy a proyectar la demanda y la oferta para los siguientes 5 años. Es decir, para el 2020, 21, 22, 23 y 24. ¿Correcto? Entonces, para ello, voy a abrir un libro de Excel. Y ustedes me dicen, por favor, si se ve el libro de Excel. Se ve, Sí. Perfecto, vamos a Se ve, Lisen.
Vamos a quitar los cuadriculados. Ahí está. Entonces lo que voy a copiar es ese cuadro. Detalle. La unidad de medida. Y tengo los años. Año 2010 hacia adelante. Hasta el 2019. Ahí está. Por un lado tenemos la oferta y por otro lado tenemos la demanda. Tenemos en unidades año y unidades año. Ahí está. Entonces tenemos el primer año, la oferta es de 1.300.000 unidades y 5.200.000 de demanda. Entonces esto vamos a números separados decimales y no quiero decimales. Ok. Aceptar. Ahí está. 1.560.000. $5.720.000. $6.292.000. 2.246.400 y 6.921.200. 2014, 2.695.680. 7.613.320. Me avisa por favor si estoy con algún dato ingresando que no es lo correcto. Vayan verificando ahí. En el 2015 dice. ¿Cómo dice? En el 2015 se equivocó. En el 2015 me equivoqué. A ver, 2015, 3.234.816. Okay. 816. Gracias. Entonces, esta información ustedes pueden conseguirlo en las instituciones para proyectar, ¿no? Ok, ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Entonces, para poder proyectar la demanda y la oferta, ahora sí lo voy a eliminar. Voy a utilizar una herramienta estadística que se llaman los mínimos cuadrados. ¿Correcto? Y los mínimos cuadrados, fíjense que ustedes lo hicieron de manera manual seguramente en estadística. ¿En qué año llevaron estadística? Hace tiempo, ya ni me En acuerdo. el segundo año de la carrera. En 1980 más o menos. Ahí está. Fíjense. Lo que yo tengo que determinar básicamente es mi ecuación. En este caso es una ecuación lineal, lo que estoy mostrando, una ecuación lineal.
La ecuación lineal tiene una cierta característica que tiene una variable dependiente y una variable independiente. La variable y es la dependiente y la variable x es la independiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que hay que despejar X. Que la variable dependiente depende del valor que pueda asumir. Y si no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. A ver, quería hacer un puntero, pero no me permite. Ok. No me permite. Tengo que salirme del Zoom para que me pueda permitir la configuración. Así que lo vamos a dejar ahí nomás. Muy bien. Entonces aquí estamos diciendo que la variable y depende de la variable x. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Vamos bien? Ahora, aparte de la característica de variable dependiente e independiente, la función lineal o la regresión lineal tiene un intercepto y tiene una pendiente. Al intercepto se le conoce como aquel comportamiento no explicado por la variable x. Es decir, hay variables, hay datos que no está explicado por la variable x. Ese es el intercepto. El intersecto se lo conoce, si quieren, como el punto de intersección en el origen, matemáticamente hablando. Y hay otra pendiente que es matemáticamente hablando también. ¿Y cómo se le interpreta esa pendiente? La pendiente nos indica en cuánto va a cambiar la variable y por cada unidad que cambie la variable x. Es decir, en cuánto va a cambiar la variable x, perdón, la variable y, en cuánto va a cambiar la variable y por cada unidad que cambie la variable x. Eso es lo que me muestra la pendiente. Esa es la interpretación de la pendiente en aplicación de la economía. En economía, pero en matemática o en cálculo hemos conocido simplemente como pendiente, pero esa pendiente tiene una función. Lo que nos está diciendo es en cuánto va a cambiar y cada vez que cambie x. Entonces, si quieren hacerlo manualmente, tienen que utilizar esta ecuación como ven aquí. Agarran en su cuadernito y empiezan a hacer la sumatoria de x y y. Sumatoria de x, sumatoria de y, hacer manualmente. También lo pueden hacer en Excel, pero tienen que hacer todo esto. Pero como nosotros ya tenemos toda la tecnología a disposición, entonces vamos a utilizar esa tecnología. Entonces lo que vamos a hacer, lo que han hecho ustedes manualmente en estadística, nosotros lo vamos a hacer con el Excel. Pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar mi variable dependiente e independiente. Ahora, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? En este caso, la demanda, ¿de qué depende? ¿O sería la demanda de la variable independiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿La demanda, la oferta o los periodos o los años? Demanda. En series de tiempo depende, la demanda depende al pasar el tiempo. Cada vez que va aumentando los años, que van pasando los años, ¿qué va pasando con la demanda? Aumenta. Aumenta. Entonces, fíjense, la demanda depende del tiempo. Entonces, la variable independiente sería el tiempo. Aquí lo voy a poner X. Y la variable Y sería la demanda y la oferta. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, estas van a ser mis dos variables. Aquí lo vamos a poner con rojito. Y vamos a darle un colorcito. A ver qué color le gusta para que no se enojen los luministas. Un celeste. Y para los orientistas, un verde.
Ahí está. Ya tengo las variables X y Y. Ya tengo identificadas cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Ahora, para poder proyectar, lo que voy a hacer, estos años históricos, que es del 2010 al 2019, lo voy a colocar como periodo 1, periodo 2, periodo 3. Entonces, coloco ahí los periodos. Y lo vamos a poner con negrita y lo vamos a poner con un color que pueda notarse bien. Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Queda claro hasta aquí? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es variable dependiente y cuál es independiente. Una vez identificado estas dos variables, ahora al tiempo, que son los años, lo voy a colocar como periodo 1, periodo 2, periodo 3. Es decir, me está pidiendo proyectar para los siguientes 5 años. Entonces me está pidiendo que yo proyecte para el año 11, para el año 12, para el año 13, 14 y 15. Es decir, si proyecto para el año 11, significa que es para el año 2020. Periodo 12, 2021. ¿Queda claro? Hay 3 maneras de cómo proyectar la demanda utilizando la herramienta estadística. Hay 3 maneras. Y lo voy a utilizar la que es más sencilla y les voy a mostrar a los otros también cómo se los utiliza. ¿Correcto? Entonces tenemos 3 opciones si ustedes quieren para poder proyectar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a proyectar aquí abajo. Lo voy a poner, a ver, detalle. Vamos a poner acá. Detalle nuevamente. Y tengo que proyectar para qué año. Tengo que proyectar para 5 años. No les voy a colocar el formato ahí para no estar haciendo otra vez. Tengo que proyectar para el año 2020. ¿Estamos de acuerdo? 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, lo que yo tengo que hacer, les decía, si es manual, tengo que encontrar esta ecuación. Tengo que encontrar el intercepto y tengo que encontrar el pendiente. Y voy a armar la ecuación. Y si no quiero encontrar la ecuación, puedo utilizar una herramienta del Excel que se llama pronóstico. Pero antes, como a los años le hemos llamado periodo 1, entonces aquí quiero proyectar para el periodo 11, 12, 13, 14 y 15. ¿No? Ahí está. Vamos a poner un color suavito que pueda identificarse. Okay. Esta es la variable X y Y. Ahí está. Entonces lo que quiero es proyectar la demanda y la oferta para los siguientes 5 años. Y con eso voy a determinar si ustedes quieren la demanda insatisfecha. Aquí eso era mi objetivo, ¿no? Demanda insatisfecha. Insatisfecha. Okay. Ahí está. Ese es mi objetivo final. Ahora sí. Tengo que determinar, les decía, esta ecuación lineal. Pero no necesito con el Excel determinar la ecuación. O también lo puedo hacer, pero esa es otra opción. Pero voy a utilizar la opción más fácil, que es utilizando la función pronóstico. El Excel tiene la función pronóstico. La función pronóstico me está pidiendo la variable independiente, que es X. ¿Quién es la variable independiente? La demanda. Primero voy a proyectar la oferta. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? ¿La oferta o el tiempo? El tiempo. El tiempo. Entonces me dice, ¿para qué periodo quieres pronosticar? Me dice, quiero para el periodo 11 en este caso. Luego voy a querer para el 12, luego para el 13, luego para el 14 y finalmente para el 15. Entonces lo dejo libre. Punto y coma. Luego me está preguntando, conocido la variable Y. La variable Y es la demanda, pero en este caso, la oferta, la variable dependiente. Entonces, pero
la variable dependiente histórica, que sería desde el año 2010 hasta el año 2019. Voy a inmovilizar, porque no olvidemos, voy a replicar hasta el periodo 15. Entonces, cuando yo replique, si yo no inmovilizo, se va a ir moviendo. Fíjense, tengo que inmovilizarlo con la tecla F4. Inmovilizo para que no se mueva. Punto y coma. Me está pidiendo ahora conocido, es decir, los datos históricos de la variable independiente. La variable independiente son los años, en este caso, periodo 1 hasta el 10. También inmovilizo. Punto y coma. Cierro paréntesis y le doy Enter. Fíjense, aquí me está diciendo que para el año 2020 la oferta de pan va a ser de 6.583.086 unidades. 2021, 7.166.441. Y esto puedo arrastrar hacia la derecha. Entonces, fíjense, ya tengo proyectado la oferta para los siguientes 5 años. Lo mismo hago con la demanda. Entonces digo pronóstico. Conocido variable X. La variable X, la independiente. Quiero proyectar para el periodo 11 la demanda. Punto y coma. Conocido la variable dependiente. La variable dependiente, hemos dicho, en este caso es la demanda. Porque estoy proyectando demanda ahora, ¿no? Inmovilizo la demanda. ¿Qué pasa si yo no inmovilizo? Lo voy a dejar libre, fíjense. Punto y coma. Conocido la variable X, que es la variable independiente. Entonces tampoco inmovilizo. Y me va a dar 12 millones. $560.771. Replico la operación hasta el 2015 y fíjense qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Miren, ha ido recorriendo la proyección. Me está agarrando celdas en blancos, como ustedes pueden ver aquí. Voy a llevarlo esto más allá y fíjense. No, la demanda. ¿Qué pasó? Miren. Me está agarrando celdas en blanco. Entonces, para que no suceda eso, lo que tengo que hacer es, vuelvo a repetir, inmovilizar, ¿no? Entonces, agarro la demanda, inmovilizo con F4, que es la variable dependiente, y lo mismo la variable independiente histórica. Ahora sí, recién voy a poder replicar la operación hacia la derecha. ¿Queda claro? Ahora sí, miren, ¿no? Ahora sí, no se movió la celda. Lo único que se ha movido son los periodos. Fíjense aquí arriba, el único que ha movido es eso, ¿no? Entonces ya tengo la demanda proyectada y la oferta ofertada. Y la demanda insatisfecha aquí es igual. A la demanda menos la oferta. Menos la oferta. Es decir, tengo una demanda insatisfecha ¿de cuánto? 5.983.666. Creo que era 30%. De 5.983.686 unidades. Eso significa que hay una oportunidad de negocio en el mercado. Eso significa que hay 5.983.686 son productos que faltan en el mercado. Entonces yo a eso tengo que ir a copar. Ahora mi pregunta es, ¿me va a dar mi capacidad instalada para poder satisfacer y producir 5.983.686 panes? Pues no lo sé. Según el caso, mi capacidad dice que era de 2.000 unidades, entonces no, voy a ir a cubrir una partecita de esto. ¿Correcto? Una partecita. Además me dice que yo hubiera cubrir simplemente el 30% del mercado de la demanda insatisfecha. Y eso va a depender de mi capacidad máxima, que es de 2.000 unidades. Pero ese es otro tema. ¿Vamos bien? Entonces ya tengo proyectada la demanda y la oferta. Entonces, si yo quiero determinar la cantidad demandada, mi demanda para mi proyecto, no tengo que hacer demanda satisfecha. Tengo que, si lo siento, tengo una capacidad instalada. Capacidad máxima lo voy a poner, lo voy a abreviar esto. Capacidad máxima. Máxima instalada. ¿Cuánto era? 2.000 unidades, ¿no? 2.000 unidades.
Ujú. Lo voy a poner aquí abajo, capacidad máxima. Ok. Unidades año. Ahí está. Esto es una variable fundamental. Muy bien. ¿1.000 o 2 millones? ¿Perdón? ¿2.000 o 2 millones? 2 millones. Ahora lo que voy a determinar es la demanda para mi proyecto. O sea, la cantidad que yo voy a producir y vender, ¿no? La demanda para mi proyecto. Esto es unidades año, unidades año. Entonces, esto es lo que me interesa, ¿no? Ahora bien, ahí está. Esta va a ser la demanda o la cantidad vendida para mi proyecto, si ustedes quieren. En el año 1, tengo una demanda insatisfecha de 5 millones. Y me dice, a ver, voy a volver al caso. Hay un dato más importante que, a ver, ¿dónde está? No, no sale, aquí. Aquí. A ver, dice, la capacidad máxima de producción es de 2.000 unidades de pan al año. La capacidad de producción está en función de la maquinaria y demás. La empresa planea tener una cobertura del 30% de la demanda satisfecha. Entonces, tenemos que tener una cobertura, entonces. Cobertura de la demanda. Entonces, aquí vamos a poner cobertura de la demanda. La cobertura de la demanda va a ser, dice, el 30%, ¿no? Sí, 30. Dice, no se ve su hoja Excel. A Bueno, ver, el Excel. ahora sí. Ahora sí. Sí. Esta es la capacidad máxima. Capacidad máxima. Ah, bueno, ya. Y la vamos a poner la cobertura de la demanda insatisfecha. Vamos a verlo ahí. Entonces, esto está expresado en términos porcentuales, 30%. Yo lo voy a volver a lavar mañana. 30%. Entonces, eso significa que mi cobertura de demanda va a ser de estos 5 millones, el 30%, nada más. Según mi estudio de mercado, me ha dicho que usted puede satisfacer la demanda satisfecha el 30%. Eso sale del estudio de mercado. ¿Vamos bien? Entonces ya tengo la demanda insatisfecha. Tengo la cobertura de la demanda. En el año 1, perdón, en el año 2020, por ejemplo, voy a satisfacer simplemente el 30% que equivale a 1.795.106 unidades de pan. Año 2, 1.800.000. Año 3, año 2022, 1.900.000. Año 2023, 1.900.000. Y año 15, perdón, año 2024, 2 millones. 28.746. Entonces, Sí, ahí sobrepasa su capacidad. Entonces, en el año 2024 no voy a poder satisfacer a los 2.028.746 unidades. Simplemente, ¿cuánto es mi capacidad máxima? 2 millones. Hasta aquí no voy a tener problema. Está dentro de mi capacidad. Pero en el quinto año de mi proyección, no. Sobrepasa mi capacidad. Si yo quiero cubrir esta capacidad, tendré que invertir en nuevas maquinarias, ampliación de las instalaciones. Entonces, esa es otra inversión. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es colocar una prueba lógica. Digo, si la cobertura de demanda es menor, si la cobertura de demanda es menor a la capacidad máxima,
inmovilizo porque voy a replicar la operación hacia la derecha. Entonces, tengo que, mi demanda va a ser la cobertura de la demanda. Caso contrario, si sobrepasa mi capacidad máxima, entonces solamente tengo que producir y vender 2 millones de unidades, nada más. Entonces también inmovilizo. Cierro paréntesis y lo doy enter. Entonces fíjense, en el año 2020 voy a poder cubrir con el 30% de la demanda insatisfecha sin ningún problema. 2021 lo mismo, 2000 hasta el 2023. Pero en el 2024 simplemente 2 millones como dice mi capacidad máxima. ¿Qué pasaría si esto fuera 2.500.000? Seguramente puedo cubrir simplemente 2 millones, porque eso me dicen, ¿no? No da más mi capacidad instalada. ¿Queda claro? Sí. Entonces, Sí, esto es la manera más sencilla de poder proyectar la demanda y la oferta para nuestro proyecto. Entonces, pueden utilizar un modelo si ustedes están sacando o elaborando un proyecto de inversión de unos productos que ya existen en el mercado, entonces lo que quieren ir a cubrir parte de la demanda insatisfecha. ¿Queda claro? Sí, Liz. Ahora, lo otro sería que ustedes determinen la ecuación, esta ecuación. Entonces, ustedes pueden determinar esta ecuación y con eso proyectar lo mismo que esto y verán que les va a salir exactamente lo mismo. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, un ejemplito con esto. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, detalle. Esta es la segunda opción, si quieren. Ustedes lo pueden tomar o no, pero es otra manera de proyectar, pero llegando al mismo resultado. Entonces, aquí voy a proyectar la demanda. Y por otro lado, la oferta. Entonces, le decía que tenemos que encontrar la ecuación. Esta ecuación. Que uno de ellos es el intercepto. Intercepto. Que conocemos con la letra A en la regresión lineal, en estadística. Y el otro es la pendiente. La pendiente, habíamos dicho, es la cantidad que cambia la variable pendiente cada vez que cambie en una unidad la variable independiente. Entonces, la pendiente es conocido con la letra B. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo esto, ¿no? Estoy determinando A y estoy determinando B. Esto es el intercepto. Y esto es la pendiente. ¿Correcto? Eso es lo que quiero determinar. ¿Vamos bien? Entonces, con esto voy a determinar la ecuación. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a colocar intercepto como una función y les va a salir ahí la ecuación. Intercepto. Que es la intersección con los ejes. Ahí está. ¿Qué les está pidiendo ahí? Conocido la variable Y. ¿Cuál es la variable Y? Es la variable dependiente. En este caso estoy en demanda. Entonces, ¿la demanda cuál es? Esta acá. ¿No? Punto y coma. Conocido la variable X. La variable X es la variable independiente. El periodo. Y ya está. Cierro paréntesis y le doy enter. Fíjense que el intercepto es de ¿cuánto? De 4.008.150. ¿No? Luego, puedo calcular la pendiente también. No hay problema. Entonces, pendiente, la función pendiente. Dice conocido Y, la variable dependiente. Si hablamos de demanda, punto y coma, conocido X, los periodos. Ahí está. Lo mismo puedo hacer con la oferta. Con la oferta puedo hacer intersección con los ejes. Conocido Y, que sería la oferta. Y X, la variable independiente. Lo mismo
con la pendiente. En este caso es oferta por el periodo. Ahí está. Aquí tenemos. Entonces lo que voy a hacer simplemente ahora es determinar la ecuación. La ecuación. Eso es lo que me interesa. Pero voy a determinar simplemente la demanda por cuestiones de espacios. Entonces me dice que la demanda es igual, dice Y, dice que es igual. Y igual a ¿qué? ¿Quién es A? Es el intercepto. ¿Cuánto vale A? 4 millones 8,150. Más la pendiente 778,056 por la variable X. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación que me va a permitir proyectar. ¿Para quién? Para el año 2020, la demanda, por ejemplo. Fíjense, lo voy a colocar aquí. Aquí la vamos a colocar. Voy a proyectar la demanda. A ver. Aquí. Detalle. Esto más lo voy a copiar aquí. Ahí está. Entonces, fíjense la demanda. ¿Qué me dice? Esto es, habíamos dicho que, vamos a volver a copiar esto para no estar haciendo de nuevo. Ahí está. Esta es la variable X. Y esto es la variable Y. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Voy a proyectar la demanda simplemente, para simplemente mostrar que sale el mismo resultado. Miren, ¿qué me dice? La ecuación me dice que es el intersecto. ¿El intersecto cuánto vale? 4,008,150. Voy a inmovilizar eso. Más la pendiente de 778,000. Voy a inmovilizar eso. ¿Por quién? Periodo. X. Periodo. En este caso, 11. 12,566,771. Comparemos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Ahora, si ustedes quieren eso, lo proyectamos hacia la derecha. 13,034,000, ahí está. 15,678,997, ahí está. Tal cual está. ¿Correcto? Lo mismo pueden hacer con la oferta. Determina la ecuación de la oferta y ya está. En este caso estoy viendo la demanda. Esto es de la demanda. Vamos a ponerlo aquí. Demanda. Ahí está para que se entienda. Esa es una manera también de proyectar. ¿Cuál es más fácil? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera te sale directo, ¿no? Te sale directo. Ahora lo que voy a determinar también es el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Y después les explico qué significa. Que es conocido como R cuadrado. Ahí está. Entonces aquí determino coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Conocido Y. Estoy en demanda. En demanda, que es esto de acá. Variable X, que sería el tiempo. Lo vamos a colocar en términos porcentuales, o se expresa en términos porcentuales. Me está diciendo aquí, esta ecuación explica el 99% de toda esta variable. El coeficiente de determinación debe ser cercano al 100% para poder proyectar mi demanda. Eso significa que mi demanda proyectada es mucho más exacto. Eso significa que
la mayor cantidad posible de estas variables está explicada por esta ecuación. ¿Qué pasaría si mi coeficiente de determinación daría un 20%? Entonces me dice que esta regresión lineal, lo que estoy haciendo, no me sirve para proyectar. ¿Por qué? Porque el 80% de estas variables no está explicada por esta ecuación. Es decir, lo que estás proyectando no es real. Entonces yo tengo que buscar otro tipo de ecuación. Puede ser logarítmica, puede ser exponencial, polinomial. Entonces, para que yo pueda proyectar o estimar mi demanda o oferta, el coeficiente de determinación debe estar cercano al 100%. ¿Correcto? Entonces, esta es una manera de qué tan exacto estoy proyectando esta información. ¿Vamos bien? Para eso me sirve el coeficiente de determinación, que también es fundamental. O sea, tengo que utilizar todas las herramientas posibles que yo tengo. ¿Sí? Esa es la segunda manera de poder estimar la demanda y la oferta. Y la tercera es que yo grafique y determine esta ecuación directamente. ¿Y cómo me lo hace esto? También me lo hace el Excel. Entonces, fíjese, lo que voy a hacer es agarrar esto y todo esto. Y le voy a decir al Excel que me grafique. Me voy a insertar gráfico de líneas, todo tipo de gráficos, y le voy a decir que me grafique dispersión. Y le doy a aceptar. Lo que me ha hecho es graficar, fíjense, la oferta y la demanda. Entonces, lo voy a decir al Excel, quiero que me grafique, pero colocándome la regresión. Entonces, fíjense, aquí en la parte superior tienen varios modelos de gráfico. Y le voy a decir, voy a elegir el que tiene la función f de x. Agarro la función f de x y me va a determinar las funciones de cada uno de ellos con sus respectivos coeficientes de determinación. Fíjense, la demanda era 99%, pero redondeado, ¿cuánto había sido realmente? La demanda es la roja, 98.58. Fíjense, aquí está. La misma ecuación que yo determiné de manera manual me lo determinó. 778.056 es la pendiente. Que lo tenemos aquí, la pendiente, aquí está. ¿No? 740. 4.008.000. Ah, está en notación científica, nada más. Si usted quiere, lo puede aumentar y se va a poder ver seguramente la ecuación. A ver, vamos a ver. Quiero ver la ecuación más que se pueda ver. Y bueno, tiene que ver una opción, pero lo vamos a buscar. Pero se puede ver todo. Ahí hasta 4 millones empieza. Coeficiente de determinación, 98.58. Vamos a aumentar decimales aquí. ¿Que no quieren? Aquí está. Vamos a aumentar decimales y vamos a comparar. 98.58, tal cual está aquí figurando. Entonces, fíjense, aquí ya tengo la ecuación. Esa ecuación lo puedo transcribir y con eso proyectar. Lo mismo, aquí tengo la oferta, lo mismo. En la oferta me dice que el 95% de estas variables está explicado por esta ecuación. Esa es otra manera de poder proyectar. ¿Queda claro? Ya me da directamente la ecuación, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, Lisa. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Bien, jóvenes. Con esto doy por concluido y por avanzado lo que viene a ser estudio de mercado, que el objetivo principal, voy a repetir, es proyectar la demanda y oferta que acabamos de hacer, ya sea por esta técnica cuantitativa o por la cualitativa, que les invito a ver el otro video que explica cómo determinamos la demanda a través, después de haber realizado unas encuestas, tabularlo y lo demás. ¿Correcto? Los invito a ver. Entonces, eso va a depender del tipo de proyecto que están haciendo. Y también voy a dar por avanzado el capítulo 2, que viene a ser estudio técnico. Les voy a invitar que ustedes lean esto todo, porque es importante el estudio técnico, ¿no? Entonces, aquí están los objetivos de ese capítulo, ¿no? Entonces, ustedes les voy a invitar a que lo lean. Cualquier duda que tengan, pues me lo hacen saber. Y también doy por avanzado el capítulo 3, que viene a ser organización y comercialización, que ustedes lo han visto en administración. Es decir, básicamente, qué tipo de organización van a ser: unipersonal, SRL o de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Y tienen que elaborar su organigrama
con sus respectivos manuales de funciones. ¿Correcto? Ese es lo que compone el capítulo número 3. Entonces, todo esto doy por avanzado. Les invito a que ustedes lo puedan revisar y recordar un poquito lo que han visto en la anterior materia, ¿no? Ya conmigo nos vemos el día miércoles. Nos vamos a ver a partir del capítulo 4, que es netamente la parte financiera. Y vamos a seguir trabajando con Excel. ¿Queda claro? Dicen Sí. al momento de hacer Bien, jóvenes, aquí voy a parar la grabación para ya despejar las consultas. ¿Estamos?